Bienvenidos a este noveno día de esta preparación para la consagración a Jesús por María. Soy la hermana Teresa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que desde la cruz nos diste a la Santísima Virgen como Madre nuestra, danos la gracia de acogerla de todo corazón en nuestra vida, para que ella, como Madre y Maestra, nos conduzca seguros a la patria eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el día de ayer veíamos una de las 5 verdades que nos da San Luis María Griñón de Montfort para poner las bases y las ideas claras y poder vivir esta devoción tan maravillosa a nuestra Santísima Madre. La primera verdad de esta devoción es que Jesucristo es el fin último del culto a nuestra Santísima Madre. La segunda verdad que hoy profundizaremos es que mediante esta devoción pertenecemos a Jesús y a María. Pero antes de adentrarnos en esta segunda verdad, recordemos algunas verdades de fe que a menudo olvidamos o no tenemos en cuenta, tal vez por esa precipitación del día a día. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Cuando desconocemos a Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas, creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Detrás de la elección desobediente de Adán y Eva hay una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia nos muestra que este ser es un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia nos enseña que este antes era un ángel bueno, que fue creado bueno por Dios, pero se hizo a sí mismo malo. ¿Y cómo sucedió esto? Su caída consiste en la elección libre del rechazo radical e irrevocable a Dios y a su reino. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios, mandamientos que muchas veces no comprendemos, pero más que ser una prohibición, eran una palabra de vida que Dios dirigía al hombre. Dios es bueno, todo lo que hace en nuestra vida y todo lo que nos dice es para nuestro bien. Dios ha creado al hombre bueno y esto es muy importante recordarlo. La razón de esta bondad es que Dios nos ha amado profundamente, pero muchas veces despreciamos este amor y le damos la espalda. Esto fue lo que sucedió desde el principio y sigue sucediendo hoy en día. El hombre se prefiere a sí mismo en lugar de Dios. El hombre hace una elección por sí, en contra de Dios, en contra de las exigencias de su condición de criatura, es decir, en contra de su propio bien. El designio de Dios para con el hombre es hacerlo partícipe de su misma vida, pues esto es lo propio del amor. Pero el hombre, seducido por el maligno, quiso ser Dios, pero sin Dios, antes que Dios, pero no según Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Nuestros primeros padres fueron engañados por el maligno y por un deseo que albergaron en su corazón de una falsa plenitud y libertad, fueron presos, esclavos del demonio, y por guardar libremente su palabra y ponerla por obra,
rompieron la comunión con Dios, que es el único que podía darles la verdadera libertad. Entró en ellos la división, el desorden, la enfermedad, la corrupción y la muerte. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Adán y Eva, cediendo al tentador, cometen un pecado personal que afecta a toda la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. De ahí que hoy en día vemos las consecuencias del pecado original y de los pecados personales. Ignorar que poseemos una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Nuestra Madre Santísima, en un mensaje dado al Padre Gobi, nos explica en qué consiste esta esclavitud en la que nos induce el maligno y que nosotros aceptamos cuando rechazamos a Dios y nos dejamos llevar por el mal. El maligno ha atado a los hombres con la cadena de su esclavitud. Os ha hecho esclavos del orgullo y de la soberbia con el engañoso espejismo de rebajar a Dios, de poneros vosotros mismos en el lugar de Dios, para poder así renovar en vosotros su gesto de rebelión y desafío contra el Señor. De este modo se ha difundido por doquier el error del ateísmo y ha empujado a la humanidad a construir una nueva civilización sin Dios. Os ha hecho esclavos del placer y de la impureza para sustituir al verdadero Dios con vuestros nuevos ídolos, seguidos y adorados hoy por muchos. El sexo, la diversión, el dinero, el bienestar. Con el pecado ha extendido su tenebroso velo de hielo y de muerte sobre el mundo. Os ha hecho esclavos del egoísmo y de la avaricia al conduciros a la desesperada búsqueda de la propia afirmación, del predominio sobre los demás, y os habéis hecho insensibles a las grandes necesidades de los pobres, de los pequeños, de los enfermos y de los necesitados. Así, el mundo se ha convertido en un verdadero desierto de amor, y en este inmenso desierto, ¿cuántos hijos míos cada día se sienten desplazados, golpeados y derrotados? Pero a pesar de todo esto, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Él lo llamó, le anunció la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. El Señor prometió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a toda su descendencia, la salvación. Pero lo que no podíamos imaginar era el plan tan maravilloso que realizaría en favor nuestro. Nos envió a su Hijo único, como nos dice San Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¿Y de qué ha de ser salvado? ¿De qué ha de ser rescatado? Nos dice el Señor: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Y San Pablo afirma: para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Cuán grande es el amor que Dios nos tiene. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Él se abajó tomando la condición de esclavo para liberarnos de nuestra esclavitud, pues nos dice San Luis María Griñón de Montfort que por el pecado somos pertenencia del demonio y nos hacemos esclavos suyos. El Señor, con su vida, pasión, muerte y resurrección, ha pagado el precio de nuestro rescate, como nos dice San Pedro. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Solo Él podía rescatarnos, solo Él podía hacerlo. De esta manera nos muestra el valor tan grande que tenemos para Él,
cómo nos ha mirado con esa mirada de predilección. Nos muestra cuánto le importamos, cuánto le importa nuestro bien y nuestra felicidad. Esta verdad no es algo abstracto, algo lejano a nosotros. Es algo real, algo que acontece en nuestra vida, pues por el bautismo hemos recibido una vida nueva, la vida misma del Señor, para que de esta manera gocemos de la libertad de los hijos de Dios y los frutos que cosechemos sean frutos de vida. Puede ser que esto lo hayamos escuchado muchas veces, pero que pensemos que no tiene nada que ver con nosotros. Puede ser que tal vez pensemos que esto es uno de los temas que se dan en clase de religión o que a menudo escuchamos en las predicaciones. Nosotros tal vez pensemos que no somos esclavos de nada ni de nadie, pero basta con ver lo que se cosecha en el día a día para ver cómo muchas veces los vicios nos atan y nos esclavizan. Muchos dicen que no son esclavos de las drogas, del alcohol o de la pornografía, porque cuando quieran pueden dejarlo. Pero esta no es la realidad. Los vicios nos hacen dependientes y cuando no los tenemos sentimos como nuestra vida se va detrás de ellos y no descansamos hasta que los conseguimos. Además de ellos solo cosechamos tristeza, ansiedad, egoísmo y otros efectos que no nos permiten vivir esa verdadera libertad y el don precioso como es la pureza, la familia, los amigos, la amistad con Dios. La Santísima Virgen María quiere liberarnos de esta esclavitud del pecado, quiere romper esas cadenas que nos atan a los vicios, a los desórdenes y a todos los males que nos impiden amar a Dios, que nos impiden amarnos a nosotros mismos y a los demás. Esto lo vemos reflejado claramente en una historia que nos cuenta San Alfonso María de Ligorio en sus libros Las Glorias de María. Un joven, muerto su padre, fue mandado por la madre a la corte de un príncipe. La madre, que era devotísima de la Virgen, al despedirlo, le hizo prometer que todos los días rezaría un Ave María con esta jaculatoria: Virgen bendita, ayúdame en la hora de la muerte. Llegado a la corte, en poco tiempo el joven se hizo tan disoluto que el príncipe lo despachó. Desesperado y no sabiendo qué hacer, se convirtió en salteador de caminos, pero con todo no dejaba de rezar lo que le había prometido a la madre. Por fin cayó en manos de la justicia y fue condenado a muerte. En la cárcel, la víspera de ser ejecutado, pensando en su deshonra y en el dolor que le iba a causar a su madre, y espantado por la muerte que le esperaba, en el patíbulo lloraba desconsolado. Al verlo el demonio, oprimido por tan gran tristeza, se le apareció en forma de un gallardo joven y le dijo que él podía librarlo de la cárcel si hacía lo que le mandase. El condenado se dispuso a todo. Entonces el fingido joven le manifestó que era el demonio que venía en su ayuda. En primer lugar, le exigió que renegase de Jesucristo y de los santos sacramentos. El joven aceptó. Enseguida le exigió que renegase de la Virgen María y que renunciase a su protección. «Esto no lo haré jamás», respondió al instante el joven, y volviéndose hacia María, le dijo su acostumbrada oración: «Virgen bendita, ayúdame a la hora de la muerte». Al oír estas palabras, desapareció el demonio. El joven quedó consternado por la infamia que había cometido de renegar de Jesucristo, pero recurriendo a la Virgen, le pidió un gran dolor de todos sus pecados. Luego se confesó muy contrito y deshecho en llanto. De camino al patíbulo, en un nicho, vio una imagen de María y él la saludó con su acostumbrada oración: «Virgen bendita, ayúdame en la hora de la muerte». Y la estatua, a la vista de todos, inclinó la cabeza saludándolo. Él, enternecido, pidió que le dejaran besar los pies de la imagen. Los soldados no querían,
pero ante el alboroto que se estaba armando entre el pueblo, le dejaron. Se inclinó el joven para besar los pies de la imagen. Entonces María extendió el brazo y lo tomó de la mano tan fuertemente que no había manera de soltarlo. Ante tal portento, todos empezaron a gritar pidiendo perdón para el condenado a muerte. Y le fue concedido el perdón. Vuelto a su patria, llevó una vida ejemplar, viviendo con sumo fervor su devoción a María, que le había librado de la muerte temporal y eterna. María dio a este joven una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Pídele al Señor que te muestre cuáles son las cadenas que te atan y ruégale a la Santísima Virgen María que te libere de ellas, pues ella puede y desea hacerlo. Ha llegado el momento de no ser ya esclavos del pecado, sino de pertenecer por entero a Jesús y a María. Para conocer mejor cómo hemos de entregarnos a ellos, no te pierdas el próximo programa. Oh Dulcísima Señora, alcánzanos caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo. Y después de Él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios. Para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh Reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides realizar las oraciones y el compromiso del día de hoy que encontrarás en nuestra página web. De la mano de María a Jesús Eucaristía. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.